Lo que necesitas saber. Buenos días y bienvenidos como cada mañana. Este es su espacio por la mañana en este 19 de septiembre, martes 19 del año 2017. Buenos días, Alexander, ¿cómo estás? Buen día, compañera. ¿Cómo le fue todo este fin de semana? Y todo estos ciclones y toda esta cosa. Bueno, ahora se aproxima María. María aparentemente está entre 4 y 5 porque tanto llega y ha llegado de manera bastante sorprendente desde ayer en la mañana temprano de la categoría 1, ya en la tardecita alcanzar la categoría 5. Nos sorprende a todos, ¿no? Ya desde varias horas el gobernador de Puerto Rico ha declarado a Puerto Rico en estado de emergencia con alerta roja y parece ser que María en la tesitura de querer también provocar tanto o igual daño o más daño que la propia Irma. Y los ciclones hembras como que están medio, Alexander, Bueno, están un tanto fuñones. Y por lo regular las hembras en República Dominicana como que no nos... Sin embargo, hemos visto que los ciclones con nombre femenino, en los que se han formado son más bellacos. sí, por estas áreas, nos han dado mayor dolor de cabeza. Y aunque todavía no representa un peligro directo para la República Dominicana por la trayectoria que presenta, hay que estar atento. Va a haber mucha lluvia, porque eso es lo que va a traer María, mucha lluvia, y se mueve en dirección y entraría por Higüey, la parte este-noreste del país, tocando Samaná, Puerto Plata, esa zona que pasaría bastante cerca y de hecho hasta el propio presidente de la República, Danilo Medina, decidió venir en el día de ayer. Eso, Mira, eso es parte. Estamos hablando de un huracán 5 por los vientos. Decía un dominicano que estaba en San Martín cuando Irma cruzó por ahí, que eso es un fenómeno tan poderoso que dice él que él vio las vacas volando. Wow. Y vio contenedores de esos contenedores que traen mercancía en los barcos, que los contenedores andaban volando así por los aires. Vehículos, o sea, estamos hablando de un peligro real. Estamos hablando de un ciclón categoría 5, que aunque el ojo no va a entrar a la isla, rozará a Samaná, como bien explica Lindsay, pero el cuerpo del huracán sí va a tomar toda la parte este. Y eso obliga a la gente, porque este ciclón, Irma pasó a más de 100 kilómetros de aquí, de esta isla. Este va a tocar la isla. Y eso obliga a la gente a tomar medidas con mucha seriedad. Aquí que alguna gente se pone desaprensiva de que ver cosas y bajan al mar y algunos dicen que no van a dejar su colmado solo, que no van a dejar esto solo. Óigame, el que quiera salvar su vida y que no viva en un lugar seguro, que se mueva a los refugios con tiempo. En Estados Unidos, en Florida, cuando Irma se iba aproximando, hubo una movilización de millones de gente, de millones. Hubo una zona de Florida que la dejaron totalmente vacía.
y las autoridades publicaron unos anuncios. Las personas que se queden en esta zona lo hacen bajo su propia responsabilidad, porque el 911, los bomberos y la policía no penetrarán a esta zona hasta que después que se certifique el paso del fenómeno atmosférico. Eso es para que la gente tenga una idea de lo que viene, principalmente en el este y en el nordeste. La gente tiene que prepararse con mucha seriedad, porque aunque el ojo no va a entrar hasta ahora por la proyección que trae el huracán, el ojo no va a entrar aquí a la isla, pero va a cruzar. Quiera Dios, y como los vientos lo empujan, porque esos fenómenos atmosféricos van en función de cómo anden los vientos. Por eso es que los predictores dicen, va a coger esta línea, va a pasar por tal línea, porque en función de cómo están los vientos, los predictores van adelantando por dónde irá el huracán. Como los vientos están soplando hacia arriba, hacia el nordeste, quiera Dios y suba un poco, pero hasta ahora este va a hacer más daño que Irma, porque este se va a aproximar más a la isla. Y esa es la proyección que tienen los organismos atmosféricos, de que este ciclón va a hacer más daño que Irma. Bueno, ahí está el país sumido nuevamente a la expectativa, se activa el COE, se activan todos los centros de emergencia de la República Dominicana, el plan social también hace su trabajo, empieza la regadera de mosquiteros y lo que siempre pasa en el país. Un país que lamentablemente con el tema del manejo de las emergencias todavía tenemos mucho que aprender. Hemos avanzado en algunos puntos, pero todavía por la propia naturaleza de lo que somos, hay muchos lugares que definitivamente la gente tiene que salir de ellos. Todas esas personas hay que evacuarlas porque viven en lugares muy vulnerables y unas cuantas lluvias es suficiente, unas cuantas horas de lluvia para que esos lugares estén totalmente inundados. Esa es la verdad, sobre todo en estos momentos en que todavía la humedad es bastante, la tierra está blandita, húmeda, saturada. Cualquier lluvia que venga en estos momentos es para arrastrarlo todo, porque nuestros suelos andan efectivamente totalmente saturados, y eso sobre todo en algunas zonas, y justamente en las zonas en que a punta tocará María, que es la parte noreste del país. Esos son los puntos que están proyectados. Hay 18 provincias en alerta ya, que las autoridades han puesto en alerta, y lo que hay es que estar atento. No se vuelvan locos como la vez pasada, ya empezaron los memes han empezado a enviarse tanto por WhatsApp, por cualquier red social de las que tenemos a mano, y la gente tiende, ¿verdad?, a adelantarse a los acontecimientos. Lo que hay es que estar atento a lo que dicen las autoridades. Eso es todo. Mira, Alexander, aquí en el país hoy amanecemos con la posición firme de todos los partidos de oposición, o una gran parte de ellos, que se han presentado ante la Junta Central Electoral en el día de ayer para entregar un documento al presidente de la Junta Central Electoral, presentando ante el país la posición firme de una serie de movimientos e intentos que se han hecho a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, que ha llamado la atención de la oposición, y ellos advierten que no estarán ni acogerán una ley de partidos aprobada a la hechura del PLD. Ellos entienden que esa ley de partidos se debe de seguir discutiendo, consensuando
con los demás partidos políticos como se venía haciendo. Yo lo había advertido aquí en el programa en varias ocasiones. Yo decía, pero si había una comisión bilateral que se estaba reuniendo, había un equipo, un grupo de personas y esa comisión encabezada por Monseñor Agripino Núñez Collado, se sentaban en la mesa de la negociación donde habían personalidades del PRM, del PLD, del PRD, del PRSC, de los partidos minoritarios también. Si estaban allí conversando, discutiendo la ley de partidos y habían avanzado tanto, de hecho se hablaba de que habían avanzado entre un 96 y un 98% de todo lo que es el proyecto de ley de partidos. ¿Cómo es posible que sin terminar ese proceso el PLD un tanto se olvide del proceso de consensuar con los demás partidos políticos y se vaya con unas posturas encontradas por lo menos en dos partes a lo interno de esa organización política? Y ahí está el tema. Creo que lo que se debió hacer ahora lo presenta la oposición y todo ese grupo desde la Fuerza Nacional Progresista, PRM, Minú y su grupo, Moreno y su grupo, Guillermo Moreno, Fidel Santa Ana, todos los partidos de oposición han advertido lo que está pretendiendo o lo que pudiera haber mandado como señal, sea esta correcta o no, como señal el Partido de la Liberación Dominicana. Y ahí está la posición de la oposición, que creo que es una posición que hay que verla como positiva, porque ese es el rol que juega la oposición, llamar la atención cuando entiendan que las cosas no se están haciendo de la manera adecuada, de la manera correcta. Ya decíamos nosotros aquí que esa no es una ley que inmiscuye solamente al PLD, sino a todo lo que tiene que ver con el sistema de partidos políticos en República Dominicana y por lo tanto a todos los partidos que componen ese sistema, y hasta el momento son 26, no uno solo. Y entonces allí está una posición bastante clara respecto al reconocimiento de la ley de partidos, que yo lo veo como positivo, la posición de ellos, que hayan actuado, que hayan reaccionado, Alexander. Mira, mira, Lindsay, yo pienso que no hay forma ya de que se pueda desvirtuar el sistema electoral de aquí del país. Pienso que no hay forma ya de que eso se pueda lograr, porque el PLD, independientemente de que tiene mayoría importante en la Cámara de Diputados y en el Senado, el PLD no puede hacer lo que le venga en gana. Y para aprobar la ley de partidos, que es una ley especial, se necesita una mayoría calificada. Independientemente de eso, no me parece a mí que el presidente Danilo Medina se aventure a defender en público o a someter al Congreso una pieza que vaya a significar una derrota política para él. Por vía de consecuencia, me parece que la ley se va a aprobar como está, con la primaria, con el padrón interno de cada partido, que es lo lógico. A mí me parece, la impresión que a mí me da es que aprobar esa locura de padrón abierto, eso lo que podría llevar es darle el último salpazo al sistema de partido aquí en el país. Ese modelo existe en Chile. ¿Por qué existe en Chile, por ejemplo? Porque en Chile gobierna dos coaliciones de partidos. Y, por ejemplo, la coalición de oposición, para elegir a su candidato, como son un conjunto de partidos que están aglutinados en la coalición, ellos tienen que hacer una votación interna entre todos los partidos para elegir al candidato de ellos. Y lo mismo hace los adversarios.
Entonces, por eso esa situación se da, por ejemplo, en Chile. Pero aquí no hay necesidad de eso. Aquí decía incluso este asesor político, Bengoechea, decía, en República Dominicana hay dos fuerzas determinantes, nada más. Hay dos fuerzas determinantes. Y eso es tan así que el PLD elige a su candidato y los partidos aliados al PLD lo respaldan. Y el PRD, ahora PRM, elegía a su candidato y los partidos que sus aliados lo respaldan. Entonces yo tengo la información de que en el comité político habrá una solución al caso. Yo tengo la información de que eso se va a resolver porque el presidente Medina o el grupo que él representa va a dejar sin efecto la propuesta que habían sostenido en ese sentido. Porque el presidente sabe que un solo sector de un partido no puede imponer a toda una sociedad, a todo el sistema de partidos su criterio. Y los informes que yo tengo es que evidentemente habrá una solución por esa vía. Y creo que es lo más sensato. Porque además, y yo siempre he insistido en una cosa, si aquí el PLD, el partido más exitoso electoralmente ha sido el PLD, tanto interno como a lo externo, ha sido el PLD y ha sido con ese modelo, ¿por qué cambiarlo? Y entonces el modelo que ha hecho crisis ha sido el modelo de la primaria abierta como lo hacía el PRD, y el PRD ha sido el partido que más crisis interna ha tenido. Entonces eso no tiene sentido, y por eso yo creo que el día 2 este problema va a salir resuelto por esa vía. Bueno, decir que se tiene información de una cosa u otra, bueno, pero sí pienso que la sociedad y los partidos que representan los partidos, el sistema de partidos, han puesto clara cuál es su posición. Y esto es muy importante. Aquí la oposición ha estado divagando bastante. Y si ha habido algunas debilidades de parte de esa oposición, se debe a la desarticulación, a la no coincidencia en temas fundamentales. En esta ocasión se han puesto a una, como dicen, y la oposición, bajo un documento firmado por los partidos, digamos, más relevantes, fueron a la Junta Central Electoral, presentaron una posición firme y clara, muy determinante, donde todos esos partidos, en esa misma posición, todos en una sola posición, pudieron hablar. Y yo creo que eso le hace bien a nuestra democracia, al equilibrio que se debe de jugar en la democracia, tanto de parte de la oposición como de gobierno. Ese equilibrio debe de permanecer, debe siempre estar allí. El rol que juega la oposición en un sistema de democracia es fundamental. Y es lo que están haciendo ellos ahora, lo están jugando, el rol que les corresponde. Y qué bueno que lo hagan, porque no basta solamente con que uno u otro lo diga, sino que unificados, ya incluso bajo un documento firmado por todas esas, desde la Fuerza Nacional Progresista, como decía, PRM, PRSC y todos los demás partidos, que aparezcan allí las personalidades, los nombres, las firmas, es fundamental, es importante. Eso ha hecho que efectivamente, si tiene el presidente Danilo Medina que ceder ante la posición que yo decía aquí, es que primero el presidente Medina no se ha dejado asesorar. ¿O qué es lo que pasa? No siempre se puede las aspiraciones de uno o los deseos poner en práctica, no siempre, porque si son violatorios, ahí viene el problema. Yo creo que lo importante de todo esto es defender la Constitución, aprobar una ley de partidos con padrón abierto,
esas primarias con padrón abierto simultáneo, eso sería inconstitucional. Y ahí radica el tema principal de todo lo que hoy se pone sobre la mesa. Y por ser un tema tan complejo, de hecho, el PLD decidió llevarlo al día 2 de octubre, pero ya con toda una sociedad en contra de aprobación de ley de partidos con padrón abierto, porque todos y cada uno de los partidos de oposición estaban opuestos, pero no solamente los partidos de oposición, estaba también opuesta Participación Ciudadana, estaba también opuesta la FINJUS, estaba también opuesta la propia Junta Central Electoral, que fue la primera que advirtió lo fatídico que sería unas elecciones con padrón abierto, porque violaría, y lo ponía bien claro, violaría la Constitución de la República. Aquí no se puede seguir jugando con nuestra Constitución, no se puede pretender ver la Constitución como un pedazo de papel, porque no lo es. No es un pedazo de papel usado. Nuestra Constitución hay que respetarla, y cualquier pretensión, cualquier paso que se quiera dar pretendiendo violar esta Constitución, por más insignificante que se pueda ver, no se debe de permitir. Y para eso está ahí la oposición, ese es el rol que tiene que jugar. Y todos aquellos actores responsables que de algún modo tienen poder, tienen incidencia en la vida pública, tienen que hacer las advertencias del lugar. Creo que con este tema, todos aquellos que de algún modo tienen que ver con el tema presentaron posición clara, hicieron advertencias, como es lo lógico que se haga. Y yo pienso que esa es la parte positiva de todo lo que ha pasado hasta este momento con la discusión que se da con el proyecto de ley de partidos. Qué bueno que se reaccione, qué bueno que se hagan advertencias, y por supuesto que Danilo no se va a suicidar él mismo. Ya está toda la oposición en contra, ya está toda la sociedad muy en contra de que se vaya a violar la Constitución. No creo, porque Danilo ahora mismo no tiene los votos suficientes para aprobar esa ley de partidos como él quizás hubiese aspirado. Además de que en el PLD ya han dado declaraciones varios miembros del comité político, se discutió el tema con mucho nivel, respetándose uno y otro. Yo creo que las aguas vuelven a su nivel. Creo que la misma experiencia de otras reuniones pasadas que se han vivido en el seno del comité político han enseñado y han llevado a grupos de un lado y de otro a reflexionar. A veces faltar el respeto a compañeros que han estado en el PLD toda una vida desde su propia fundación, que merecen respeto porque se lo han ganado, porque lo que han dejado en ese Partido de la Liberación Dominicana es más suma que resta. Entonces son personas que merecen respeto, que esos que llegan nuevos también tienen que aprender a entender el lugar donde se encuentran, a comportarse al nivel del lugar al que pertenecen, al que han llegado por la razón que sea y por la vía que sea. Entonces yo pienso que aprendida esa lección, porque muchas veces se dan algunas cosas allí dentro que para satisfacer egos, para quizás un poco satisfacer egos, vamos a dejarlo ahí, un poco ese vacío, esa molestia, había que saciarla, había que llenarla, y como se tenía y se entiende que se tiene el poder para hacerlo, bueno, pues yo lo hago. Quizás en otro momento jamás osarían de hacerlo, pero bueno, como tengo ahora mismo todo a mi favor, pues si quiero aplastar, aplasto, y si lo insulto y si lo quiero llevar al mínimo nivel, pues lo llevo. No, yo creo que eso ha quedado ya en el pasado, que de ahora en adelante, y por lo que sucedió el pasado sábado, el comité político y todos sus integrantes
ya están entendiendo cuál es el rol que juegan a lo interno de esa organización política y fuera de ella. Entonces, son de las cosas positivas que se pueden apreciar con este conocimiento del proyecto de ley de partidos, que aparentemente por los avances que hasta ahora vienen sosteniéndose, se va a aprobar en esta legislatura. Es lo más probable y yo creo que también lo más saludable. De hecho, con la petición que hace el PRM de solicitar un año para que los partidos políticos organicen su padrón, lo pongan todo bien como debe de ser, las personas que no pertenecen a ese partido, sacarlas, hacer todo un sedazo, coger un sedazo y limpiar la casa, también se hace justo. Por lo tanto, es más las cosas positivas que han salido de este trayecto hacia acá que lo negativo. Mira, son lecciones que vamos aprendiendo. Yo no sé si tú recuerdas que aquí hace unos años el debate era el padrón electoral de la Junta. Y esto era que el padrón, incluso aquí en la crisis del 94 y en la crisis del 90, fue al padrón que le echaron la culpa al padrón de la Junta que le echaron la culpa de las cosas que pasaron. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, porque la sociedad dijo, bueno, pues vamos a ponerle atención al padrón. Se le puso atención al padrón. Y la Junta Central Electoral no solo actualizó y modernizó el padrón, sino que ese padrón electoral que tiene la Junta Central Electoral hoy es tan confiable que le ha dado estabilidad política al país. ¿Y por qué? Bueno, porque hubo voluntad política para resolver eso. Entonces, ¿cuál es el principal argumento de quienes han sostenido este planteamiento de que se hagan las primarias de los partidos con el padrón de la Junta? Bueno, que ellos dicen que en el PRD, que en el PLD todo el mundo se compra y se vende, y ellos dicen, y en la oposición no hay padrón. Y ese es un argumento débil por lo siguiente. Los partidos si muestran voluntad política para resolver el asunto interno de su padrón, así como se hizo con el padrón de la Junta Central Electoral, eso se resuelve. Los partidos pueden, una vez, aquí en el 93, se hizo un proceso de cedulación, 3 días. Recuerdo que el lunes era feriado y se hizo sábado, domingo y lunes. Y esos 3 días se empadronó al país entero. Y el país entero salió con una cédula de ahí, de ese proceso. 3 días, sábado, domingo y lunes. Y cada quien acudió a la mesa electoral donde le corresponde votar, hacer su nuevo registro para su nueva cédula. Eso fue en el 93. ¿Y qué pasó? Bueno, pues la República Dominicana tiene hoy un sistema, un registro electoral totalmente confiable. El doctor Almeida ha hablado de la vagancia de los partidos. Eso es así. Si los partidos hacen su trabajo y los partidos cogen y hacen, así como se hizo en el 93, para armar ese proceso de cedulación, los partidos pueden hacer lo mismo. Que el día de la Constitución cae el lunes, por poner una fecha, porque ahorita cae el lunes, coge esos 3 días a todos los PRDistas de la mesa tal, en tal sitio, que vayan a registrarse ahí, los del PLD, y punto. El PLD tiene un padrón. El PLD lo que tiene gente de más ahí, porque hay una franja importante de la sociedad que se inscribe en todos los partidos. Para incluso gente que trabaja en el sector público, le gusta tener un carnet de cada partido, por si acaso este pierde y este gana. Yo soy del que ganó. Entonces,
¿qué es lo que está planteando ahora en la nueva ley electoral? En la nueva ley de partidos políticos. Que las personas, se va a hacer un nuevo registro. Las personas que estén en el padrón del PLD, en el padrón del PRD, en el del Partido Reformista, se le va a dejar en el último partido donde se inscribieron. Pero además, los partidos van a hacer un proceso de... Franklin también propuso una reinscripción de la militancia del PLD, que todo el mundo se reinscribe, incluyendo los propios miembros del comité político y del comité central. O sea, y eso como se hizo en el 93 con ese proceso de cedulación en el que yo trabajé activamente, exactamente se puede hacer igual ahora para organizar el padrón de los partidos. Y cada partido que lo haga por su lado. Y si quieren hacerlo todo un mismo día, que lo hagan. Pero los partidos tienen que ponerse a trabajar. Los partidos no pueden tener tanta comodidad que la Junta lo financie y que la Junta también le dé el padrón. Y entonces, ¿cuál va a ser el papel de los partidos? ¿Cuál será el papel de los partidos? Ninguno, entonces. Por eso se dio a conocer una encuesta ahí en un debate que hubo en la UNFO, donde el 95% de los militantes de partidos políticos, el 95% de los militantes de partidos políticos favorecen que sea con el padrón interno de cada partido. Porque ¿para qué usted va a ser militante de un partido? Pero además, lo que explicó aquí Freddy Castro, el abogado, si el padrón del PLD es el padrón de la Junta, entonces cualquier fulano con mucho dinero viene y hay que inscribirlo como candidato a cualquier cosa, porque está en el padrón, y si está en el padrón puede ser candidato cualquiera. Entonces, ¿para qué la gente va a ser militante de un partido? ¿Para qué la gente se va a inscribir en los partidos? Entonces, eso no tendría razón. Por eso, yo pienso que lo más sensato ya es que haya una uniformidad de criterio en ese sentido, y que el día 2 el país pueda respirar en ese sentido y abordar otro tema ya de la agenda nacional. Bueno, ahí está el tema, ley de partidos y vamos a ver qué ocurre con esto. Ya prácticamente lo que tiene que ver con padrón abierto o cerrado, aparentemente sabemos todos que por lo menos en ese punto no se va a violar la Constitución de la República por la posición firme de la oposición. Mira, en otro orden, quiero destacar la posición que viene manteniendo la ADP frente al terrible drama que viven miles de profesores hoy día, consecuencia de una administración del Ministerio de Educación nefasta. Una administración sumamente nefasta que ha traído como consecuencia el que una maestra se haya quitado la vida. Una maestra de apenas 46 años de edad, sumida en depresión, 4 meses sin cobrar, la llevó a pegarse un tiro en el pecho. Y yo no quiero decir que el descaro es tan grande del ministerio y de parte del ministro de Educación, de él irse y presentarse ante los familiares. Miren, señores, el populismo está acabando con las sociedades. Y nosotros, como parte de la sociedad, debemos de criticar duramente ese populismo barato y dañino de parte de nuestros gobernantes, de parte de nuestros políticos. Eso hay que acabarlo. Y quienes estamos compelidos a hacerlo somos nosotros. Acechar ese tipo de práctica e inmediatamente cuando se observan señalarlas. Y lo digo porque desde el Ministerio de Educación, la persona del ministro de Educación se viene manejando con fines de quererse
postular luego a candidato presidencial de la organización a la que pertenece. Él, que era una persona no activa dentro del PLD, ni mucho menos. Pero él entiende que ya como es ministro de Educación, ya él puede ser presidente de la República y se ha dedicado a eso, olvidando el rol tan importante que juega en estos momentos en el gobierno que encabeza Danilo Medina. ¿Cuál es ese rol? Transformar la educación en la República Dominicana, que está en sus peores momentos. No es escuelas, no es solamente a los profesores que están cobrando que se le haya aumentado, porque maña sería que no fuera así, con todo el dinero que se está destinando de los bolsillos nuestros, solamente y exclusivamente que al Ministerio de Educación. Y de allí no ha salido un solo plan que tenga que ver con la transformación de la educación en la República Dominicana. Todo ha sido por las ramas. Desde, le vamos a dar beca a todo el que quiera estudiar porque falta clase docente en la República Dominicana. Eso no, óigame, váyase a la currícula, váyase a analizar el currículum que se tiene, todas las materias que imparte, lo que compone esa carrera de magisterio en las universidades, para que usted vea lo disparatoso que es. Nada más empezando por ahí. Váyase al fondo del problema. Pero el fondo del problema, en cuanto a la locura que cometió el Ministerio de Educación y que hasta el momento no ha querido dar un paso hacia atrás. De manera, yo digo, pero venga acá, ¿cómo es posible? ¿Hasta dónde puede llegar ese ego de parte de ciertas autoridades del país? No reconocer el error terrible, garrafal que ha cometido el Ministerio de Educación, de por Dios, sacando de nómina más de 4,000 profesores, 5,000 profesores, dentro de los cuales habían 1,000 y tantos profesores que ya están jubilados. Otra cantidad importante de profesores que estaban en licencia médica y así sucesivamente, queriendo desacreditar la clase profesoral de la República Dominicana. Es verdad que hay muchos profesores que tienen deficiencias en cuanto a nivel académico se refiere, pero eso es una cosa, y otra cosa muy distinta es de ausencias de profesores en las aulas, ausencia de profesores que se le está pagando en las aulas. Que había una botella de 600, 700 maestros que no son maestros, que era todo un bulto, como diríamos, porque ahí lo dejó supuestamente la gestión pasada, como ellos han querido decir. Eso es una cosa, y otra muy distinta a que hayan mezclado aquí macos y cacatas y los hayan metido todos en una misma funda o en un mismo saco, igualándolo como cambalache, y los han igualado a todos, a los que son y a los que no son y a los que serán o no fueron. O sea, de por Dios, cuánta ineficiencia, qué poca capacidad de trabajo y de gerencia puede haber en ese Ministerio de Educación para que a estas alturas todavía prevalezca esta situación y que está produciendo un gran malestar a nivel profesoral y sobre todo aquellas personas que son afectados directos de lo que está pasando. Señores, no puede ser. Hoy hasta el Diario Libre está pidiendo con toda la decencia del mundo y que no sé cuánto, a que por favor miren, eso es un deber, eso es una obligación de parte del ministerio, reaccionar ya, y que también la sociedad reaccione ante lo que está pasando ahí, señores. No dejarlo ni siquiera solamente. Eso es parte de lo que es nuestro sistema. Eso es parte de nosotros. Nosotros somos los que estamos sustentando ese Ministerio de Educación y a la clase profesoral. Y lo que está pasando allí, nosotros no podemos ser indiferentes.
tenemos que observar y tenemos que, más que observar, actuar. No podemos ser simples observadores de que usted vea cómo se está desmoronando, cómo se está, y nos quedemos como simples espectadores. No, señor, hay que actuar de la manera que sea, pero no nos podemos quedar callados. Hay que seguir denunciando esa barbaridad que se viene cometiendo desde el Ministerio de Educación. Señores, no puede ser. Hay 1000 formas de cómo a las personas identificar aquellas que trabajan y no dentro de una institución. Pero no hay que haber ido a Harvard, no hay que haber sido miembro de la NASA para usted saber cómo. Si él quiere, yo voy y lo ayudo. Cualquier persona que mínimamente haya trabajado en administración, en cualquier departamentico, hasta departamento, qué sé yo, que no sea recursos humanos, sabe muy bien, o capital humano, porque ahora le han cambiado el nombre, sabe muy bien cómo organizar una nómina, de por Dios. Entonces, yo pienso que son de los temas, señores, que nosotros, imposible, por más que tenga este ni aquel, no, imposible ocultar o dejar de hablar o hacer la denuncia, la advertencia de lo que está pasando en el Ministerio de Educación con ese abuso que se está cometiendo con una cantidad importante de maestros y maestras que todavía al sol de hoy no han cobrado desde hace ya 4 meses. Eso es un abuso definitivamente, no puede ser. Yo pienso que a eso hay que buscarle una solución. Y yo no acabo de entender por qué a eso le han dado tanta larga. Ya eso tiene como 2 meses. No, más, mucho más. Ya eso tiene, no sé, no recuerdo. Esa profesora, ¿cuántos meses tú crees que tenía sin cobrar? 4 meses, Alexander, 4 meses. 4 meses. Entonces, es una situación que pienso que ya tienen que darle solución a eso. Yo creo que quedan todavía 400, 800, algo así, por ahí. En estos días hablaba con alguien que me daba unas informaciones sobre eso. Y pienso que ya es tiempo de que la Asociación Dominicana de Profesores definió un plan de lucha para presionar para que se resuelva la situación. Hoy es martes. Hoy no hay clase en las escuelas públicas. No. Hoy no hay clase en las escuelas públicas porque la ADP hoy tiene asamblea en todo el país. Tiene 158 asambleas en todo el país, en todos los distritos, distritos escolares. En todos hay una asamblea hoy. Como hay asamblea hoy no hay clase en las escuelas públicas. Entonces, por eso yo pienso que ya es tiempo de que se le busque una solución a eso. Yo hablaba con Bolívar, que es vicepresidente del ADP, la semana pasada, y él me decía que todavía quedaban, si no me falla la memoria, que eran 840 y pico pendientes todavía de resolverle la situación. Y él dice que ciertamente habían botellas, que lo que se ha dicho de que había un grupo que eran botellas y que habían gente del sector administrativo nombrado como docente, que todo eso era cierto. Pero ellos, eso me decía Bolívar, yo no tengo. Y él me decía que ya ellos hicieron un levantamiento de cuáles son los profesores que ciertamente están laborando y quienes no tienen funciones o son del área administrativa y están nombrados como docentes. Él me dijo que ya ellos hicieron ese levantamiento. Entonces, si la ADP tiene ese levantamiento y las autoridades ya, yo pienso ya que lo que hay que buscar es una solución a ese caso, porque al fin y al cabo eso lo que va es a entorpecer el normal desenvolvimiento del sistema escolar del país. Y yo creo que nadie más puede estar interesado que el Ministerio de Educación, porque en el país haya una estabilidad en la educación, porque la docencia se normalice,
Entonces yo no veo, yo la verdad que ya a este nivel yo no entiendo por qué ese caso no se ha resuelto. Yo pienso que ya eso es un caso que se debe resolver, porque si ya establecieron quiénes son los que están de manera irregular y quiénes son los que realmente imparten docencia, pues ya, que se resuelva eso y que le paguen su dinero a esos profesores que hasta ahora han sido bloqueados y que esa situación le ha impedido cobrar sus salarios. Han salido de ahí muchísimas especulaciones. Desde mala administración, por supuesto, pero especulaciones que van desde suposiciones de una entidad que, a pesar de todos los miles de millones de pesos que maneja, está muy mal administrada, muy, muy mal administrada. Y cuando hay un mal administrador, usted sabe, toda esa gente botarata, como dicen por ahí, usted le puede poner en la mano a una persona gastadora que no tiene ningún tipo de compasión, yo diría, con el dinero, ningún respeto al dinero. Usted le puede dar millones y va y lo gasta en cuestiones de horas. Y así hay también funcionarios que usted le puede dejar una cartera, miren, nítida, como dicen, lista para despegar, y la llevan a la quiebra total. Y hay otros que son eficientes y encuentran un cascarón y lo convierten en el ejemplo de la administración de gobierno. Porque las instituciones son del tamaño de quienes la representan. Y no digo con esto que Navarro sea buena o mala persona. Yo creo que es muy buena persona. Un muchacho muy bueno, educado, pero hasta el momento no ha dado señal de ser eficiente gerente. No lo ha dado. No ha dado señal de eso. Todo ha sido bulto, bulto y bulto, como dicen por ahí en el barrio. Mucho glamour, muchos comerciales bonitos, mucha propaganda, mucha publicidad. Y el sistema educativo en el suelo. Peor aún, no respetando a la parte más importante de la educación, que es la clase profesoral. Y cuando usted menosprecia a su propio capital humano, cuando usted no lo valora, cuando usted no lo pone en su justa dimensión, hay problemas. Porque es un equipo que no te va a dar el 100%. Esa clase profesoral hoy día está pidiendo la renuncia del ministro de Educación. No lo quiere, porque él ha maltratado a esa clase profesoral. ¿Ustedes creen que así se avanza? No se puede avanzar. No se puede avanzar por más que se quiera, de hecho. Y es lo que está pasando allí en educación. Ya va a ser imposible, casi imposible, que haya una reconciliación entre el ministro de Educación y la ADP, porque hay una muerta que se le está endilgando directamente, se le está responsabilizando directamente al ministro Navarro. Él es el responsable directo de la muerte de la profesora esa, es lo que dice la ADP. ¿Por qué? Porque esa fue la consecuencia del estado en el que ella se encontraba, el que ella se quitara la vida. ¿Cuál fue la consecuencia? El ella no tener dinero ni siquiera para comprar sus medicamentos. Han matado a miles de profesores moralmente.
cómo le ven ellos también la cara a sus alumnos. Una parte importante de lo que es el maestro es el respeto y la admiración que deben guardar sus alumnos para con ellos. ¿Quién le va a devolver eso a todos esos maestros? ¿Cómo resarcir ese daño? Le podrán devolver el dinero. Y en algún momento que le dé la gana al ministro Navarro de decir sí, páguenle, entonces que le paguen. Pero la parte moral, el daño moral, ¿quién lo paga? Yo estoy segura que toda esa gente, o una gran mayoría, ha tenido que coger dinero a rédito, prestado, para poder resolver las cosas básicas de la casa. Entonces son gente que se están endeudando. Gente que si tienen que coger 10,000 pesos prestados, tienen que pagar unos intereses. ¿Y quién le va a dar el dinero de los intereses? El ministro Navarro se lo va a dar. Entonces, las consecuencias son muchas. Y los maestros, los hombres que estaban ahí, esos que tienen, y las mujeres, esas madres solteras, que de eso es que viven para mantener su casa. De por Dios, solamente hay que ponerse a pensar en todo ese drama que se vive. Yo no tengo que ver, o sea, yo no puedo querer ponerle paño tibio y maquillaje a una cosa que no está bien hecha, de por Dios. No, no, no. Eso no está bien. Y no se puede apoyar. No lo podemos apoyar. En esas sinvergüencerías que se dan de algunos ministros o directores o lo que sea. No, no, no. Eso no. Lo siento mucho, pero esas cosas no se pueden apoyar. Muy por el contrario. Hay que darle de frente a esas cosas, hay que acusar cuando las cosas se hacen mal y llamar la atención al presidente de la República. El presidente Medina tiene que prestarle, presidente, usted directamente atención a ese caso de lo que está pasando en el Ministerio de Educación. Tiene que intervenir ya el presidente de la República. Y yo no sé qué, porque cuando ustedes ven que están pidiendo hasta la renuncia del ministro, es como para que el presidente le preste atención a ese caso, porque ya van demasiados meses y nada de dar el brazo a torcer, porque eso no es cuestión de usted dar el brazo a torcer o no, es que si usted ha fallado en algo, vaya y tiene que resarcirlo, porque usted es un empleado de nosotros, de este pueblo. Pero ahí está la situación que esperamos que se resuelva, y no es de que rogándole, no, porque aquí están equivocados los ministros y los directores que se creen ellos los dueños del país. Ustedes son empleados de todos nosotros y nosotros tenemos que exigirle como sociedad, porque es que tenemos la moral muy en el suelo. Nosotros tenemos la autoestima muy baja. La mayoría de los países latinoamericanos, la sociedad en sentido general, quienes la componemos, tenemos una autoestima muy baja, señores. ¿Pero por qué? Porque no conocemos de nuestros derechos. Por eso yo celebro esa iniciativa del Congreso de la República. Excelente iniciativa del Congreso de la República, específicamente de la Cámara de Diputados, de hacer un convenio con ese mismo Ministerio de Educación y llevar ante esa sala augusta del Congreso Nacional de la Cámara de Diputados a cientos de niños y ser diputados por un día con el propósito de conocer la Constitución y de motivar a esos estudiantes a que lean nuestra Constitución de la República para que a través de ellas conozcan de nuestros derechos y nuestros deberes. Ahí está el asunto, Alexander. Y hay otro tema que antes de irnos a pausa sería bueno que tocáramos, y tiene que ver con un documento que vi por ahí que yo quedé sorprendida, porque yo no veo a Fañas en los medios. Y Fañas, las denuncias que ha hecho, bueno, él está en un proceso de juicio donde él ha hecho una acusación muy grave
al ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, pero vi un documento que me lo mandaron en el día de ayer con otras acusaciones, otra serie de documentos. Ustedes saben que él habló de 17 puntos y a medida que fuera haciendo denuncias, cada uno de ellos iba a ser más grave o es más grave. Y yo, la verdad que con todo lo que está pasando actualmente en el sector agropecuario, más los embates que ha recibido el sector agropecuario producto de las lluvias constantes, de los huracanes que cerca han pasado y han dejado remanentes de lluvias importantes en el país. Yo la verdad es que hablaba con alguien del sector agropecuario y le decía, mira, ¿tú viste estas denuncias de Faña? Y me dice, Lindsay, todo eso es verdad. Me decía esa persona, yo no lo puedo afirmar, pero yo le presenté la parte donde hablaba de las cifras, cómo se han disminuido en sectores claves e importantes del sector agropecuario en la República Dominicana. Y él me advertía y me decía, todo eso es así. Los productores de ajo están arañando para comer. Es que la gran mayoría no está sembrando ajo. Se ha disminuido la producción en nuestro país a unos números que asustan. Y es consecuencia justamente de aprovecharse, de ser así, de aprovecharse del poder, de la posición que una persona ostenta, una sola persona, para dañar a todo un conglomerado. Y eso es gravísimo. Hay que prestarle atención a ese tema. Porque yo digo, Dios mío, pero es que la gente, pero esto es grave. Cuando yo vi ese documento, yo me horroricé. Eso es grave, grave, muy grave. ¿Quién le va a dar una explicación a nosotros como sociedad? Una sola persona de apellido Fañas, miembro del PRM, encargado de asuntos agropecuarios de esa organización política, esa sola persona está haciendo una denuncia del tamaño de la catedral. Y como que nada pasa, quizás porque es una personalidad poco conocida. Poca gente conoce a Fañas. Es más, nosotros lo trajimos aquí y yo estoy segura que muchos de los amigos televidentes que están en su casa no recuerdan el rostro de Fañas. Porque como es un individuo poco conocido dentro del mundo de la política, bueno, la misma prensa no le da importancia. De hecho, alguien del mundo de la política me dijo a mí, es que imagínate, es que él nunca debió de ponerse a discutir con Faña porque se puso al nivel de una persona de tercer nivel dentro de una organización política. Oigan bien. O sea, que esa persona de tercer nivel, como la catalogó esa otra, no tiene derecho o no tiene los mismos derechos, o no se le escucha o no se le da la misma importancia que si lo dijera un renombrado político. Pero el caso no sigue siendo el mismo. No sigue siendo grave, gravísimo lo que está pasando allí en el sector agropecuario. No importa que lo diga Juan como que lo diga Pedro. Entonces tiene que aparecer una personalidad reconocida del país para que se le preste atención y para que la misma prensa le preste atención al caso. Y a él lo han dejado, incluso de ese PRM, lo han dejado solo.
Pero señores, o sea, lo han dejado solo a él o han dejado sola a la sociedad. O han dejado solo a ese sector agropecuario, o han dejado solo a los cientos, a los miles de productores dominicanos que solamente han encontrado un defensor de ellos que les represente y que vaya y haga una denuncia y que haya tenido el coraje de incluso aceptar las amenazas o lo que sea de parte del ministro administrativo e ir a los tribunales con sus documentos, con su faldo de documentos, que es lo único que lo acompaña, todas las pruebas, e ir a los tribunales a decir, no, señor ministro, mírelo aquí, tengo las pruebas. De por Dios, de verdad que nosotros andamos mal como sociedad, porque no es verdad que esto sea un caso simple. Esto es un caso grave, gravísimo, que afecta a miles de productores dominicanos. Y que esa acción de ser cierta, la del ministro administrativo de la presidencia, está corroyendo, está lacerando a uno de los sectores al sector más emblemático de la República Dominicana, que es el sector agropecuario. Y de donde miles de dominicanos de eso es que viven. Entonces, ¿de qué se está hablando? ¿Cuál es la política de Estado que se tiene? ¿Cuál es la política del gobierno que se tiene frente al sector agropecuario en la República Dominicana? Es contradictoria completamente. Una cosa lo que se dice y otra cosa lo que se hace. De ser así. Vamos a prestarle atención a ese caso, porque es grave. Tampoco eso se puede empañar. Tampoco eso se le pueden poner 2 o 3 cortinas, porque es tan grande, que no hay cortina que lo cubra. Es un caso serio. Y nosotros estamos aquí, todo el mundo ve el caso y yo no veo una cosita así de pequeña en la prensa respecto a ese tema. Eso lo vi yo en un periodiquito de esos digitales que me llegó y yo dije, no, pero es que no es posible que la prensa no se haya hecho eco de esto cuando estamos hablando de que si Fañas no es importante, el ministro administrativo sí lo es. Porque es el ministro administrativo de la presidencia. Ese sí es importante. Y si no es por Fañas, tiene que ser por él, entonces que se destaque en la prensa. O lo vamos a querer ocultar también. Y no es con esto que yo lo estoy acusando a él. No, es que el caso se discuta abiertamente y que todo el mundo lo conozca, porque él es un servidor público. Es empleado de nosotros y a nosotros nos tiene que rendir cuentas. Nos la tiene que rendir. Y lo primero que debió de hacer el ministro administrativo de la presidencia fue renunciar. Eso era lo primero y yo lo dije aquí. En un país medianamente organizado, hace rato que estuviera ese señor fuera de la administración pública. Hace rato. Nada más que por eso, sea cierto o no, por el rol que juega, debe de salir hasta que termine su juicio. Pero los mismos PLDistas y el mismo comité político, en un momento determinado dice, bueno, quedan suspendidos 3 regidores. No lo pudo votar porque la ley se lo prohíbe, pero lo suspendió hasta que se conozca y se vaya al comité de disciplina o lo que sea. Pero aquí, en la administración pública, como que nada de eso ocurre. Aquí pueden cometer la barbaridad más grande y todos sigan iguales en sus funciones como que nada ha pasado. No puede ser. Eso hay que irlo cambiando.
No puede ser que nosotros también veamos eso, nosotros como sociedad, lo veamos normal, porque no lo es. No lo es. Bueno, vámonos a la pausa. Vamos a ir entonces a la pausa si usted no tiene que decir nada sobre el tema, ¿verdad, compañero? Y ahí ya tú lo dijiste No, todo. no, ese es mi punto de vista. Ahora, si usted no tiene ningún punto de vista, vamos a la pausa.